Hola, muy buenos días, tengan todos y todas, sean bienvenidos y bienvenidas a este espacio que denominaremos Hablemos de Derecho, pero en serio. Y es tan así, tan en serio, que hoy vamos a estudiar el derecho romano, la quinta unidad, que nos va a hablar sobre lo que son los derechos reales, la cosa y su clasificación, la posesión, la adquisición y pérdida de la posesión, la defensa de la posesión a través de los interdictos y también lo que es la cuasi posesión. Nuevamente, sean bienvenidos una vez más a este su espacio Hablemos de Derecho, pero en serio. Mi nombre es Dilso Bustamante, soy estudiante del primer año de Derecho, perteneciente a la sección FS04, bajo la responsabilidad de la doctora Carmen Diamón. Ahora entraremos en materia. Permítame ser su guía jurídico en este espacio. Y tocando lo que son los derechos reales, tenemos que comenzar por decir que no es un estrato social. No estamos hablando de esos aspectos que hoy día refleja la sociedad. No, estamos hablando de derecho. Y el derecho real es ese derecho de propiedad que tiene todo ciudadano desde el derecho romano hasta el derecho moderno. Entonces, cuando lo vamos a definir, decimos que es la relación directa que tiene una persona con una cosa determinada y de obtener la utilidad jurídica que esta cosa le proporcione. Hay que tomar en consideración que el derecho real cuenta con dos elementos esenciales: el sujeto activo y el objeto. El sujeto activo es la persona titular del derecho y el objeto es la cosa sobre la cual el titular del derecho lo ejerce sobre el mismo. También tenemos que decir que el derecho real presenta tres características específicas. La primera es que crea una relación directa entre el sujeto y la cosa. La segunda es que son absolutos, se ejercen contra todos de manera general. Y la tercera, que solo se puede tener por objeto una cosa. Tenemos también los tipos de derechos reales. ¿Cuáles son? ¿Cómo se dividen? ¿Por qué los romanos consideraron esto? Entonces decimos que se dividen en dos: en derechos civiles y los derechos pretorianos. Los derechos civiles son aquellos sancionados por las fuentes del derecho civil. Entre estos se encuentra lo que es la propiedad adquiritaria o el dominium es iure inquiritium. También tenemos las servidumbres personales, el usufructo, el uso, habitación y el operare servorum. Además, las servidumbres reales o prediales. En otro aspecto, tenemos que los derechos pretorianos son aquellos reconocidos y sancionados por un pretor. Por supuesto que aquí se encuentra la propiedad bonitaria o in bonis barbari, el jus magro betigli, el derecho de infitiseus o el derecho de superficie o simplemente la hipoteca. Estos son los tipos de derechos reales que existen. Ahora, muy bien, tenemos la cosa, que es sobre lo que se ejerce la propiedad. Y la cosa proviene de un vocablo latín que significa res. Pero no es ganado vacuno. No, res es cosa. Entonces se dice que en el derecho romano la cosa está considerada como todo aquello que tenga una existencia en la naturaleza y proporcione alguna utilidad al hombre titular del derecho y sea susceptible de apreciación económica. Para poder ejercer la defensa tiene que brindar alguna utilidad. La clasificación de la cosa se dice que para los romanos la cosa podía ser no comerciable, el res extra comercio, o comerciable, que es el res in comercio. Ahora bien, en la cosa o rex extra comercio se encontraban dos razones: el derecho divino y el derecho humano. Dentro del derecho divino
estaban la res sacra o sagrada, la res religiosae o religiosa y la res santae o santa. Mientras que para la segunda se encontraba la res comunes y la res publicae. Ahora muy bien, para la cosa in commercium se clasificaban como la res mancipi y res ne mancipi. La primera incluía casas y terrenos en suelo itálico, propiedad de los romanos, así como las servidumbres de paso de acueductos, los esclavos, animales de tiro y de carga. Todo lo demás era considerado res net mancipi. Entre estos se podían considerar cosas inmuebles y muebles, corporales e incorporales, divisibles e indivisibles, principales y accesorias, fungibles y no fungibles, consumibles y no consumibles. Ahora muy bien, tenemos que pensar sobre lo que es la posesión. ¿La posesión de qué? De la cosa. Y la posesión dice que es un poder de hecho que se ejerce sobre la cosa cuando la pretensión de tenerla es propia. Se clasifica en tres: natural, interdictal y civil. La natural consiste en la mera detención de la cosa, mientras que la interdictal es donde existe la voluntad de poseer y la civil es donde el poseedor podría pasar a ser el dueño de la cosa a través de la usucapión. ¿Y qué es la usucapión? Pues simplemente las condiciones y el tiempo previsto por la ley para que esa persona logre ser el dueño de la cosa. La característica de la posesión son dos: el corpus y el ánimos. El corpus es la tenencia corporal de la cosa y el ánimo es la intención de tener la cosa. Entonces, para cumplir la posesión se deben dar estos dos aspectos: el corpus y el ánimos, si no se pierde la posesión. En consecuencia, existe la naturaleza jurídica de la posesión y se dice que la posesión no es un derecho, sino el hecho de disponer de una cosa. Entiéndase bien, la posesión no es un derecho, sino el hecho de disponer de una cosa. Se trata entonces de una situación de hecho, para tener u ocupar una cosa independientemente de que haya un derecho que lo respalde. ¿Por qué? Porque la propiedad se protege con la rei vindicatio, pero este exige esa prueba, o sea, la muestra de que tú eres el propietario. Y antes lo que no tienen derecho, aplica el principio de que un estado de hecho puede presumirse de derecho hasta que la prueba fehaciente en contrario no se presente. Por eso el piezatario puede defender su posesión. Entre la adquisición y la pérdida de la posesión podemos decir lo siguiente: se adquiere la posesión de una cosa estableciendo sobre ella un poder físico, o sea, el corpus, lo que hablábamos anteriormente, con la intención de comportarse como propietario, el animus dominus, o bien de poseer por uno mismo, que es el animus possidendi. La posesión se pierde también cuando uno de estos dos elementos no está en la persona considerada como poseedor. Cuando se pierde el corpus o el ánimo, uno de los dos no está, se pierde la posesión. ¿Cómo se defiende la posesión? Se realizaba a través de interdictos posesorios, que eran órdenes que un magistrado expedía a petición de una parte interesada, pero no verificaba la situación de hecho al invocar el peticionante. Existían dos clases de interdictos: los retindandae posesiones, destinados a mantener la posesión, y el cual también se dividía en dos: los utrubi para los muebles y los iuti possidetis para los inmuebles. Y el segundo interdicto denominado recuperandoe possessio, dirigido a recuperar la posesión. También existían dos tipos: el undivi,
que obligaba a restituir la posesión al afectado, y el precario, que hacía una cosa a la primera requisición por quien la había cedido en precario. Entonces, tenemos que la defensa se hacía a través de estos dos interdictos y que cada uno se dividía igualmente en dos. El primero, el retendandae possessio, que se dividía en otrubis y utiposidetis, y el segundo, el recuperandoe possessio, que se dividía en el undivi y precario. Ahora, ¿qué tenemos que decir con relación a la cuasiposesión? La cuasiposesión aparece cuando lo poseído no es una cosa, o sea, el possessio rei, sino que se trata de la posesión de un derecho, el possessio iure. Entonces, la cuasiposesión no tiene que ver con la cosa, sino tiene que ver con un derecho de la persona, el possessio iure. Espero haber sido lo suficientemente claro y específico en este pequeño recorrido en Hablemos del Derecho. Fue un placer para mí estar con ustedes. Mis saludos, mi respeto y seguimos en contacto. Que Dios me los bendiga. ¡Feliz día!